En toda la historia de la humanidad, no es raro encontrarnos con diversas historias paranormales de todo índole, porque desde tus abuelos, tus padres, amigos, amigos de amigos, puedes escuchar miles de historias en su trabajo, de su familia, en diversos entornos, en diversos lugares. Pero muchas de las historias que ya no se llegan a mencionar últimamente vienen del océano. Fantasmas que nos hemos encontrado en el océano, diversas historias de barcos, entre muchas otras cosas más. Este es un video que yo ya estaba esperando por hacer. Realmente este tipo de historias son unas que me gustan bastante. He investigado bastantes a lo largo de todo mi tiempo, que me han gustado el terror, y hay algunas que son más interesantes que otras. Así que el día de hoy te decidí traer dos historias, unas un poquito diferentes entre sí, pero que a la vez tienen que ver con el océano. Un lugar bastante enigmático, del cual todavía no sabemos todo sobre él. Muchas cosas pasan ahí, muchas cosas se pierden, muchas cosas enigmáticas en este lugar. Comencemos con el caso del barco petrolero SS Watertown, uno de los tantos episodios conocidos de lo que muchos creen que es una fotografía de fantasmas auténtica. Se remonta todo esto a diciembre de 1924, cuando esta embarcación realizaba normalmente su recorrido a través del Océano Pacífico rumbo al Canal de Panamá tras zarpar desde Nueva York. El fin de este viaje era transportar gas, por lo que en la parte de abajo del barco tenían muchos tanques de gas, que de vez en cuando les tenían que dar un poquito de soporte para tratar de que no pasara ningún tipo de caso, ¿no? Ya saben, explosiones, un barco hecho de madera, se tenía que evitar todo ese tipo de cosas, por lo que de vez en cuando mandaban a 2 personas de la tripulación a que inspeccionaran, a que dieran mantenimiento. Pero todo cambió cuando mandaron a 2 personas. Los marineros Seaman James y Michael Meehan fueron asignados a limpiar un tanque de carga. Sin embargo, mientras realizaban esta tarea, los gases acumulados en el tanque empezaron a asfixiarlos. Tiempo después de esto, ambos murieron, antes de poder ser rescatados por los otros miembros de la tripulación. Siguiendo la vieja tradición marina, sus cuerpos fueron arrojados al mar el 4 de diciembre de 1924. Debido a las tradiciones antiguas y a que eran marineros, además de que iban a estar mucho tiempo en el agua, decidieron hablar con la familia. Tiempo después, entre los marineros y la familia, decidieron que lo mejor era sepultarlos en el agua. Así que prepararon a los cuerpos mientras iban en el viaje y a los 2 los arrojaron al océano. Lo extraño comenzaría después de este tipo de ritual, porque algunas personas que estaban principalmente en la popa, que es la parte de atrás del barco, no sé hacia dónde se ve el video, atrás, atrás del barco, una de las personas que estaba ahí viendo el mar, alcanzó a ver algo bastante raro. Alcanzaba a ver cómo en la parte del agua se formaban unos rostros. Al principio pensó que era espuma, algún tipo de cosas que podían estar provocando ahí, pero no, eran los 2 rostros de sus compañeros que acababan de arrojar al agua. Por lo que decidieron hablarle a otras personas. Distintas personas fueron y empezaron a apreciar lo mismo, los rostros de estas personas, pero por un momento desaparecían. Cuando otra persona se encontraba sola, volvían a aparecer, y esto empezó a hacer que la tripulación se alborotara, por lo que decidieron comentarle al capitán. El capitán, un poco incrédulo, se acercó y fue allá. Fue a la popa y vio cómo había nada más espuma, no alcanzaba a percibir nada. De hecho, todos los demás tripulantes no alcanzaban a distinguir nada en el océano, por lo que decidieron pensar que a lo mejor eran alucinaciones por todo lo que había pasado, los marinos muertos, etc. Pero todo cambiaría después. Algunas otras personas de la tripulación comenzaron a ver esto durante la noche. Era un poco más realista cómo se veían los rostros. Decidieron volverle a hablar al capitán y después... Cuando el SS Watertown finalmente llegó a Nueva Orleans, el capitán del buque petrolero, Kate Tracy, informó lo sucedido a sus empleadores, quienes le sugirieron que si estaban viendo algo, él intentara tomar fotografías. A final de cuentas, el capitán era muy buen fotógrafo y tenía su cámara. El capitán era tan buen fotógrafo y tenía todo en mente. Él decía, ok, si mis ojos no alcanzan a ver eso, mi cámara sí lo hará. Así que decidió decirle a toda la tripulación que si volvían a ver los rostros en el océano, le hablaran y él tendría preparada su cámara. Fue así, como a unas horas, esto volvió a suceder. Fue el capitán y tomó las fotos. En total, tomó 14 fotografías, de las cuales, al final, las terminarían revelando después. En el primer rollo, cuando se estaban revelando las fotografías, las primeras 5 eran pura espuma, sin ninguna forma en particular. Pero en la 6ª fotografía aparecieron los rostros de sus tripulantes. Se veían específicamente que eran ellos, tenían sus rasgos.
Las personas estaban diciendo que eran exactamente esos mismos rostros, no podía ser ninguna cosa como una pareidolia. En este momento decidieron guardar las fotografías que posteriormente serían publicadas hasta 1934. Después de algunos años, la tripulación comenzó a cambiar y veían que los dos rostros fantasmales aparecieron cada vez con menos frecuencia. De hecho, las personas nuevas, algunos a los que se les había contado de esta historia, alcanzaron a apreciar los rostros, pero mientras se iba yendo la tripulación, las caras aparecían cada vez menos, y eso que todos los tripulantes nuevos sabían de la historia. Obviamente, acompañado a todo este video, te estuve poniendo fotos, las fotografías reales que fueron publicadas. Yo sé que es difícil a veces percibir un rostro con tal calidad de fotografía, pero las personas que lo vieron y las personas que supieron acerca de todo esto dicen que es una fotografía que en ese entonces era muy difícil de manipular y que de hecho no tenían con qué hacerlo. Por eso se conoce como una de las fotografías reales de fantasmas. ¿Tú qué opinas? Lo que sea que opines, ponlo en la caja de comentarios. Vamos con la siguiente historia. La historia del Mary Celeste, un barco mercante estadounidense, es uno de los grandes misterios de la historia. El barco fantasma fue encontrado en el Atlántico, cerca de las Islas Azores, en 1872, pero lo que se encontró a bordo fue una gran sorpresa. Lo extraño de este caso es cómo pasaron las cosas, pues cuando se encontró este barco en 1872, se veía como si no le hubiera pasado nada. Tú pasabas adentro del barco y veías las cosas como si las hubieran dejado personas que hubieran estado ahí y no sé, hubieran salido por un percance, pero todo estaba tal cual. Tenían comida para varios meses, tenían su ropa, inclusive en algunas partes había unas velas recién apagadas. No se sabía qué había pasado. Lo único que se sabía es que faltaba el bote salvavidas y una bomba, pero no de las que explotan, sino de las que ayudan a sacar el agua del barco para evitar que se vaya hundiendo y esas cosas. El misterio y la falta de pistas, así como respuestas, dieron pie a la llegada de muchas teorías de conspiración sobre lo que había pasado con este barco, con algunas personas hablando sobre monstruos marinos o sobre un posible miedo a que sucediera un accidente con la gran carga de alcohol que transportaban en el barco. Pero bueno, continuemos con la historia. El barco, junto con el capitán Benjamin Briggs, su esposa e hija, y además una pequeña tripulación de no más de 7 personas, zarpó del puerto de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, con la esperanza de llegar a Génova, en Italia, algunas semanas después. En el camino, el Mary Celeste se encontró a varias adversidades, por ejemplo, climas pesados, algunas fallas en el barco, algunas cosas que se tenían que reparar, pero nada grave. Todo esto se sabía gracias a la bitácora del capitán Benjamin Briggs, que se encontró cuando el barco estaba naufragando. En esta bitácora se encontró todo lo sucedido en el barco, día tras día, hasta antes de que abandonaran el barco, y todo esto ayudó un poquito a comprender más la situación del barco. Pero, aún así, no daba respuesta a qué pudo hacer a que la tripulación abandonara toda la carga y todas las demás cosas en el barco. El último registro de la bitácora fue el 25 de noviembre y fue hasta el 5 de diciembre cuando el Dei Gratia, otro barco que pasaba por la misma zona, encontró al Mary Celeste, aparentemente abandonado. El capitán decidió abordar y encontró que la parte inferior del barco estaba llena de agua, pero fuera de eso, todo se encontraba donde debería estar. En el barco encontraron ropa y objetos de los pasajeros que todavía estaban como ellos los habían dejado. También había comida suficiente para durar varios meses. El capitán dijo que parte de su tripulación abordaría el Mary Celeste para tratarlo de llevar a Gibraltar y allá analizar exactamente qué pasó, pero esto solo les dejaba dudas a todos, no sabían por qué las cosas estaban así que decidieron hacer un reporte y empezar a buscar. Al final realmente no pudieron responder nada cuando estaban en Gibraltar. De hecho, muchas personas empezaron a acusar al Dei Gratia de que ellos pudieron haber hecho todo esto, deshacerse de la tripulación para quedarse con la carga tanto de comida como de alcohol. Pero, ¿qué sentido tendría que ellos lo hicieran y después acusaran esto? Aún tratando de que demás gente se metiera a las pruebas y todo esto. No tenía sentido para nada. Las primeras teorías y leyendas decían que la tripulación se había bebido el alcohol y que realizaron un motín, aunque no se encontraron señales de violencia. Otras, que tal vez fue una obra de los piratas, aunque para lo mismo no faltaba nada, no había violencia, no había algunos rasgos que indicaran que en el barco sufrieron daños, o inclusive también decían que se toparon con un monstruo marino. Pero eso no respondía a la duda de dónde estaba la tripulación. La teoría más fuerte y la más popular decía que la tripulación lo más probable es que había abandonado el barco por el miedo a que el cargamento de alcohol provocara un incendio, supuestamente por estar pasando por un fenómeno climatológico que lo podía provocar.
Los años pasaron y la leyenda del Mary Celeste siguió creciendo, hasta que, en 2002, una documentalista, Anne McGregor, comenzó su investigación por su propia cuenta. Ella utilizó la tecnología moderna de ese entonces para reconstruir el barco y su recorrido, llegando a la teoría de que, por una serie de coincidencias y aparatos defectuosos, el barco terminó alejándose de su curso y se perdió, lo que pudo haber cambiado su ruta hasta llegar a Azores. Y ella tuvo un análisis sobre lo que pudo haber pasado con el barco, pues ella decía que el barco tenía algunas reparaciones antes de salir de los Estados Unidos, y que esto pudo haber causado que cuando el barco se desviara, el capitán pensara, ok, nos vamos a poder poner a naufragar en algún lugar que yo no conozco y que no haya gente, cosa que podría ser peor que una muerte. Por eso, hay que bajarnos, irnos en un bote salvavidas e irnos a otro lugar. Por eso decidieron tomar la bomba, la tripulación se fue y el capitán y todos ellos. Lo único que falla con todo esto es que, ok, pasó todo esto. Pero, ¿y si se fueron a una zona que el capitán conociera? ¿Por qué nunca se supo nada del capitán, nada de todos ellos? Si era una zona poblada, hubieran sabido algo después, se hubieran ido para allá. De alguna manera se hubieran enterado qué pasó con la tripulación. Pero nadie sabe qué es lo que pasó con el Mary Celeste. Bueno, con el Mary Celeste sí, con su tripulación no. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjalo en los comentarios, ya sabes, ya es la segunda vez que te lo digo. Este fue el video de la semana, estuvo bastante chido, hay otras cosas más que tienen que ver con lo del océano, así que si quieres una parte 2, déjalo en los comentarios, dale like a este video, suscríbete, compártelo y sígueme en mis redes sociales para demás contenido. Ya sabes que en Instagram hay contenido diario, al igual que en TikTok. Sígueme en Twitch, te va a poner chido, te lo prometo. Sin nada más que agregar, nos vemos la próxima semana con un nuevo video, yo creo que el viernes.